Buenas noches. Mi grupo y yo vamos a exponer acerca de la segunda parte del examen que se viene realizando a lo largo de la semana. Respecto a la primera pregunta, le doy el pase a mi compañera Dayana, que les va a explicar a profundidad. Adelante, compañera Dayana. Ok, buenas tardes, buenas noches, profesora. Eh, con respecto a la primera pregunta, nos indica cuál es la postura asumida por el equipo. La postura que estamos dando es que consideramos que estos problemas, tanto como la discriminación y como la corrupción, han sido problemas sociales que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra historia peruana. Por ejemplo, podemos tomar lo que es el virreinato. En cuanto a la discriminación, los virreyes eran partícipes de lo que son los maltratos hacia las razas indígenas y criollas en ese entonces. En cuanto a la corrupción, los virreyes eh, aceptaban lo que son los sobornos de las personas que tenían poder para tener un cargo correspondiente. Consideramos que para poder superar estos problemas necesitamos la ayuda de toda nuestra sociedad de manera que trabajen de manera conjunta, fortaleciendo así lo que son las instituciones privadas, públicas y promoviendo lo que es la justicia y lo que es la igualdad de género y social, ya sea religiosa y entre otros, con el fin de crear un ambiente de tolerancia y respeto y democracia en lo que son la ciudadanía peruana. Con respecto a la segunda pregunta, le paso la palabra a mi compañero. Ok, gracias. Respecto a la segunda pregunta, donde dice cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo en tu ensayo, eh, para el desarrollo nos basamos en dos autores de libros, cada uno de, hablando de un tema distinto. El primero es de Alfonso Quirós, con su libro de la historia de la corrupción del Perú, que nos da con mucha claridad a entender todo el tema de la corrupción, no solo en el ámbito peruano, sino en el latinoamericano, pero mayor énfasis hacia en el ámbito peruano. Este escritor nos explica cómo ha ido la corrupción a lo largo de toda la historia, viendo casos de Leguía, entre muchos otros, eh, siempre tratando de este, dar a conocer todo lo que ha pasado respecto al tema, ¿no? A lo largo de toda la historia. En su libro resalta tres partes importantes, que es fortalecer las instituciones públicas para que puedan prevenir y sancionar la corrupción, o es lo que él plantea desde su punto de vista. Por ejemplo, otro es que puedan garantizar la impunidad de los corruptos para que la corrupción ya, en este caso, no sea un negocio rentable, porque vemos hasta la actualidad que la corrupción es un tema de preocupación para toda la sociedad peruana y que se está dando a día de hoy, ¿no? Y bueno, lo último que pues la corrupción en el Perú es una debilidad institucional, porque la corrupción, si bien vamos años atrás, presidentes como en su momento Alan, Toledo, Ollanta, eh, Pedro, Pedro Pablo, si no me equivoco, y Castillo, son presidentes que están siendo buscados por la ley o que les sigue un proceso judicial por corrupción. Entonces nos da a entender que si desde ese ámbito ya tan arraigado al poder, que es como un presidente, ya está muy pegado a la corrupción, ¿qué nos podemos esperar de los sistemas políticos que le siguen? Porque es un tema de preocupación. Pero como el mismo Quirós menciona, podemos plantear alternativas de solución para llevar a cabo todo de manera correcta. Respecto a la discriminación, escogimos a la autora Rosa Dorival, que con su libro La discriminación en el Perú, balances y desafíos, en donde la escritora habla acerca de la discriminación étnica, de religión, de color, entre muchas otras, que se realizó a lo largo de la historia del Perú. Por ejemplo, la autora resalta que debemos fortalecer las instituciones públicas para que prevengan todos los casos de discriminación que vienen. También dice que debemos promover la educación y la sensibilización sobre la discriminación para que estas personas comprendan sus causas y consecuencias. Y bueno, por último, eh, también plantea desarrollar políticas públicas que promuevan la inclusión y la igualdad y una oportunidad para todas esas personas que se sienten muy discriminadas de alguna u otra forma, porque si bien la discriminación viene desde mucho más antes, desde que vinieron los españoles y nacieron entre comillas los mestizos, que en ese entonces, respectivamente del donde vivían, se les categorizaba como mulatos a los afrodescendientes o a los cholos, así por decirse, de la zona sur.
Esto sigue dándose hasta el día de hoy y es un tema de preocupación, ¿no? Pero de todas formas ahora ya hay alternativas de solución que de alguna u otra forma concientizan a la gente para tomar cartas en el asunto. Y bien, para la tercera pregunta le paso la palabra a mi compañera Astrid. Ok, buenas noches maestra, buenas noches compañeros. La tercera pregunta es, ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo y en la actualidad? Ya, con respecto a esa pregunta, hubo varios cambios, pero ninguno fue suficiente para solucionar estas problemáticas, ya que aún se evidencian en el país. La discriminación en el Perú abarca distintas áreas y formas, como la racial, étnica, por género o religiosos. Sin embargo, la discriminación disminuyó con el paso del tiempo y lo que contribuyó con este cambio fue la concientización por parte de las personas, la educación, las actividades sociales, los avances legales y la globalización. En cuanto a la corrupción, Perú ha tenido varios casos de corrupción por parte de los gobiernos, pero el más significativo fue el de Alberto Fujimori, donde se evidencian muchos casos de corrupción y de alguna forma aumenta la corrupción en el Perú. Sin embargo, también hubo cambios buenos y significativos que ayudaron con la disminución de la corrupción. Los que ayudaron a estos cambios fueron la actualización de las leyes anticorrupción, también la transparencia y acceso a la información y la participación ciudadana. Gracias. Ahora le paso la cuarta pregunta a mi compañero. Bien, para la cuarta pregunta, la última, dice, ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Bueno, las permanencias que aún persisten en la actualidad son las mismas de las preguntas, que son la discriminación y la corrupción. Son temas que están muy arraigados en nuestra actual sociedad, donde podemos ver temas de corrupción desde alcaldes, abogados, notarios, jueces, hasta los presidentes mismos. Entonces, este es un tema que se viene combatiendo hasta el día de hoy. Me atrevería a decir que la mayoría del sistema peruano, sistema político peruano es corrupto, pero siempre hay una excepción de personas que quieren hacer bien, pero bueno, son muy pocos esas personas. Y bueno, estos temas que se tocan en la actualidad todavía se pueden notar, como lo vuelvo a repetir, la corrupción, en la metodología de sobornos que pasa, y no solamente en la corrupción, sino también en la discriminación. Si bien ahora ya han, se han creado grupos de apoyo para concientizar a la gente, y no solamente es eso, sino también que se le ha venido dando más importancia a las mujeres, creando grupos de apoyo, como repito, programas sociales. Si bien anteriormente no podían ejercer el voto con el paso del tiempo, ya pues tienen más derechos y de alguna u otra forma eso es un muy buen avance para normalizar todo lo que se viene haciendo hasta el día de hoy. Y no solo tiene que ver con eso, sino también el tema de la discriminación viene por un tema étnico, de razas, de religión también, pues todos estos temas son temas que aún se abordan en la actualidad, puesto que hay gente que todavía piensa de la forma antigua, como quien dice, ¿no? Ante todo esto, siempre hay programas sociales y que de alguna u otra forma buscan concientizar a la gente. Si bien se está haciendo algo, yo pienso que eso debería partir desde la ética de la misma sociedad, para así darnos un futuro mejor o un país mejor para todos nosotros y haya igualdad de género y sin corrupción. Eso sería todo. Gracias.